Tema 4. Principios de la organización administrativa. Organización administrativa y derecho. La administración pública es una gran organización o conjunto o galaxia de organizaciones estructuradas en distintos niveles, según el artículo 137 de la Constitución. Municipios, provincias, comunidades autónomas y Administración General del Estado. Desde un municipio hasta el propio Estado, pueden crear organizaciones especializadas de carácter instrumental con arreglo al derecho público o privado, organismos autónomos, agencias, sociedades de capital público, etc. Potestad organizatoria, límites y principios generales. Por potestad organizatoria se entiende el conjunto de facultades que cada administración ostenta para configurar su estructura. Se trata de la posibilidad de autoorganizarse, modificando o extinguiendo sus órganos o entes con personalidad jurídica propia o privada. Titulares de la potestad organizatoria. La Constitución reserva al Poder Legislativo la ley, creación, modificación y extinción de los entes territoriales más importantes, que son la comunidad autónoma y las provincias. En cuanto a los municipios, su creación, supresión y fusión se remite a la legislación autonómica. Por ley se crearán además los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales. Límites y principios. Artículo 103 de la Constitución. Las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Así el derecho. La Ley 42/2015 añade además otros nuevos principios, entre ellos el de cooperación, el de actuación mediante medios electrónicos, el de subordinación a las administraciones políticas a la instancia política o de gobierno y el principio de intervención mínima. Perdón. El principio de personalidad jurídica es otro de los principios enunciados en la Ley 40/2015 y se basa en la posibilidad de las administraciones públicas para establecer relaciones jurídicas vinculantes entre ellas y terceros. Bien, los órganos administrativos. La Ley 40/2015 distingue entre unidades administrativas y órganos. Las unidades administrativas poseen funciones que tienen efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tiene carácter preceptivo. Los órganos administrativos pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes, como son las unidades administrativas, mediante instrucciones y órdenes de servicio. La competencia. Bien, la competencia es la medida de la capacidad jurídica de cada órgano o el conjunto de funciones y potestades que el ordenamiento jurídico le atribuye y que por ello está autorizado y obligado a ejercitar. La competencia es irrenunciable. Bien, tipos de competencia, pues que competencia jerárquica, distribución de funciones y potestades entre diversos grados de jerarquía, es una competencia vertical. Competencia territorial, distribución horizontal entre órganos que se encuentran en el mismo nivel jerárquico, ¿vale? Mismo nivel jerárquico, pero distinto territorio. Competencia material, simplemente es una distribución por fines, objetivos y funciones. Competencia exclusiva es una materia atribuida a una sola administración pública, como es, por ejemplo, según el artículo 149.1.4, la defensa de las Fuerzas Armadas, o el punto 5, la administración de justicia, ¿vale? Está atribuida al Estado exclusivamente. Competencia compartida, una misma materia atribuida a diversas administraciones públicas. Eso pues también viene por aquí, pues la agricultura y la ganadería y todo eso creo que también es competencia compartida, sí, es competencia compartida. Las obras públicas y todo eso de una comunidad autónoma es competencia compartida entre la comunidad autónoma y el Estado. Si me equivoco me lo decís. Vale, competencia abierta simplemente es una competencia de forma simultánea. Pues esto suele ser para los servicios asistenciales, culturales y deportivos. Competencia conjunta es una intervención forzosa y obligada de ciertas competencias. Y luego tenemos la competencia alternativa, es la atribución conjunta pero excluyente. Si una administración la está ejercitando, la otra no puede hacerlo. Vale, la falta de competencia origina la invalidez y la incompetencia puede ser manifiesta, originando nulidad de pleno derecho. Suele ser para faltas de competencia material o no manifiesta, originando anulabilidad. Suelen ser faltas de competencia jerárquica. Normalmente este tipo de faltas suelen ser subsanables. Vale.
Transferencia de competencia entre órganos y organismos de una administración pública. La delegación, Ley 40/2015. Los órganos de las administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma administración, aun cuando no sean dependientes, o en los órganos públicos o entidades de derecho público vinculadas o dependientes. Vale. No se altera el sistema de competencias. Yo, como órgano, sigo teniendo la titularidad de la competencia, pero yo delego esa competencia para que la ejercite otro. Aunque hay una serie de materias que están excluidas, como son asuntos de jefatura de Estado, presencia de gobierno, cortes generales, gobierno de los consejos de las comunidades autónomas y de las asambleas legislativas autonómicas, la adopción de disposiciones generales, resolución de recursos y otras materias determinadas por normas con rango de ley. Las normas con rango de ley, recordemos que son los decretos ley, por ejemplo, y los decretos legislativos. Condiciones para la validez. 1. Publicación en el diario oficial correspondiente. Y 2. Indicación de la delegación. Efecto. Las resoluciones dictadas por el delegado se considerarán dictadas por el delegante. La delegación no está sujeta a ningún término o plazo, pudiendo ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. Necesidad de publicación de este hecho, ¿vale? En el ámbito de la Administración General del Estado, la Ley 40/2015 exige para la delegación interorgánica, la que estamos hablando, entre órganos, se exige que ésta sea aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y, en el caso de organismos públicos o entidades vinculadas, por el órgano máximo de dirección. Bien, delegación de firma y suplencia. La suplencia simplemente es una vacante por circunstancias temporales. Es una sucesión transitoria de la titularidad del órgano sin el traslado de las competencias. Validez no precisa de la publicación, pero en las resoluciones y actos que se tomen, pues se indicará la circunstancia de que existe la suplencia. El efecto jurídico es la responsabilidad por las resoluciones dictadas al suplente. Perdón. Delegación de firma. Los titulares de los órganos administrativos podrán delegar la firma de sus resoluciones o actos administrativos en los titulares de los órganos u unidades administrativas que ellos dependan. Ley 40/2015. No será necesaria su publicación en los diarios oficiales, aunque no se altera el sistema de competencias, deberá hacerse constar la circunstancia de la delegación de firma y la autoridad de procedencia. Bien, la encomienda de gestión. La encomienda de gestión consiste en la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público por otros órganos o entidades de derecho público, siempre que entre sus competencias estén estas actividades y que por razones de eficacia o cuando no puedan ser realizadas por los medios, porque no se tienen los medios técnicos idóneos para su desempeño. No hay traslado de competencias jurídicas ni administrativas, ¿vale? No hay cesión de titularidad de la competencia. Sigue siendo responsable el órgano encomendante. Ley 39/2015. Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos reguladas por la legislación de contratos del sector público. Bien, se precisará de convenio administrativo y su resolución será publicada en el diario oficial correspondiente. La abocación, Ley 40/2015, dice que los órganos superiores podrán abocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda, ordinariamente o por delegación, a sus órganos administrativos dependientes cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Se necesita un acuerdo motivado. Deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si se hubiere, ¿vale? Y no cabe recurso contra este acuerdo. Simplemente es que el órgano superior coge las competencias del inferior, ya sea porque sean competencias propias del inferior o delegadas. Bien, jerarquía. El principio de jerarquía interorgánica está enunciado en el artículo 103 de la Constitución Española y en la Ley 40/2015. Condiciones. 1. Pluralidad de órganos con competencia material coincidente y que estén escalonados. 2. Garantía de la prevalencia de la voluntad del órgano superior sobre el inferior. Bien,
Facultades del poder jerárquico. 1. Poder de impulso y dirección de la actividad de los órganos superiores sobre los inferiores mediante normas de carácter interno. 2. Poder de inspección, vigilancia y control sobre la actividad de los inferiores. 3. Facultad de anular actos de los inferiores mediante recurso de alzada. 4. Facultad disciplinaria sobre los titulares de los órganos inferiores. 5. Posibilidad de delegar competencias de los órganos inferiores o de abocarlos. Y 6. Poder de resolver conflictos de competencia entre los órganos inferiores. El órgano inferior debe guardar respeto, obediencia y acatamiento de órdenes. Su incumplimiento conllevará una falta disciplinaria. Cuando se trate de relaciones entre administraciones territoriales autónomas de distinto nivel, la relación no es de jerarquía, sino de supremacía. Centralización y descentralización, vale. Simplemente decir que la centralización es aquella forma de organización política en la que una sola administración, normalmente la del Estado obviamente, pues asume la responsabilidad de satisfacer todas las necesidades de interés general y consecuentemente se atribuye todas las potestades y funciones necesarias para ello. La división del territorio son simples circunscripciones de una misma administración, sujetos por vínculos de jerarquía. Con esto pues hay que pensar en, no sé, en modelos muy autocráticos, muy autárquicos, por ejemplo, hasta el siglo XIX, con el monarca y esas cosas, y en modelos a lo mejor comunistas, muy comunistas, ¿vale? O bueno, sí. Simplemente tenemos la administración del Estado, que es muy fuerte y es el que tiene todas las competencias, y los demás pues simplemente son circunscripciones, no son administraciones como tal, ¿vale? No son comunidades autónomas, son municipios, pueden ser municipios, pero no tienen tanta fuerza como los que conocemos hoy en día aquí, por ejemplo, en España. Bien. La descentralización puede describirse en los países latinos de influencia administrativa francesa como un proceso histórico de signo contrario a la centralización y que se inicia cuando el proceso centralizador ha sido cumplido. Normalmente pues lo que se hace es que se crea un Estado muy centralizado y luego simplemente se van delegando las competencias. Entonces ya se crea el Estado descentralizado que conocemos en la mayoría de países, en los países europeos, no sé, americanos y tal. Descentralización. Bien, ventajas. Simplemente acercar los niveles de decisión a los administrados y eliminar las disfunciones del centralismo. Críticas. Se multiplican los niveles autónomos de la administración territorial, se dificulta el control sobre las nuevas administraciones y se reduplican las competencias y por lo tanto se aumentan los costes del sector público. Descentralización funcional. Se trata de un reparto o distribución del poder político. La finalidad es la de otorgar mayor libertad de la gestión a los responsables de un servicio público, pero reteniendo el ente matriz los mecanismos de control. El origen en realidad está en el Estado centralizado, aunque actualmente pues se da en los estados descentralizados. ¿Vale? O sea, la descentralización territorial, que es la creación de varias administraciones públicas, no tiene por qué conllevar la descentralización funcional, ¿vale? Esto es importante. La desconcentración, ¿vale? Esta es la técnica por la que, mediante norma expresa, se traspasa la titularidad de las competencias de un órgano superior a uno inferior dentro de un mismo organismo público. Se provoca una pérdida de poder y de competencias. Simplemente es dar competencias dentro de un mismo organismo. Se traspasa la titularidad de competencias. Aquí sí hay una pérdida de poder, ¿vale? No es lo mismo la desconcentración, por ejemplo, que la delegación interorgánica, ¿vale? La delegación habíamos dicho que no hay traspase de la titularidad de competencias. En la desconcentración sí. Bien. La coordinación. Coordinación interorgánica. Se trata simplemente de coordinar la acción de los órganos inferiores con la de los superiores
de los que dependen dentro de una misma administración. La coordinación es una simple recomendación. Técnicas funcionales para coordinar. Pues reuniones periódicas, planificaciones, solución de conflictos de atribuciones y comunicación de instrucciones. Técnicas orgánicas. Tenemos la creación de órganos colegiados y la especificación de dichos órganos colegiados. La coordinación como paliativo de las disfunciones político-territoriales. La coordinación está expresamente reconocida en el artículo 103.1 de la Constitución Española, Ley 40/2015. La cooperación es voluntaria y la coordinación es obligatoria. Conferencias sectoriales solo obligan a las comunidades autónomas que votan a favor. La coordinación Estado-Comunidad Autónoma y ente local se basa mediante la Ley de Bases de Régimen Local, nada más, tampoco es demasiado importante. Colaboración y cooperación simplemente es una especie de coordinación voluntaria, ¿vale? Según la Ley 40/2015, la colaboración es el deber de actuar con el resto de las administraciones públicas para el logro de fines comunes. Y la cooperación es una situación que se da cuando dos o más administraciones públicas, de manera voluntaria o en el ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común. Deberes derivados del principio de colaboración. Ley 40/2015, vale, tenemos unos deberes como el de respetar el ejercicio de las competencias de otras administraciones públicas, ponderar los intereses públicos implicados, facilitar a otras administraciones públicas la información que precisen, prestar asistencia, ya sea técnica o de medios, y cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración. Perdón. Técnicas: suministro de información, documentos o medios probatorios, creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa, deber de asistencia y auxilio y cualquier otra que se prevea en las leyes. La asistencia requerida podrá negarse comunicándolo motivadamente. La cooperación y los órganos de cooperación. Técnicas, Ley 40/2015. Participación en órganos de cooperación, participación en órganos consultivos, participación de una administración pública en los órganos públicos o entidades dependientes de otra administración pública, prestación de los medios materiales, económicos o personales, cooperación interadministrativa, emisión de informes no preceptivos, cooperación en materia patrimonial y cualquier otra prevista en la ley. Órganos de cooperación, consulta y coordinación. Tenemos Conferencia de Presidentes. Es un órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de la Nación y los respectivos gobiernos de las comunidades autónomas. Conferencias sectoriales. Órgano de cooperación multilateral, ¿vale? Y tiene funciones consultivas, decisorias o de coordinación. Comisiones bilaterales de cooperación, funciones de consulta y adopción de acuerdos. Y luego tenemos las comisiones territoriales de coordinación para prevenir duplicidades y mejorar la eficacia de la calidad de los servicios. Tiene una composición multilateral. Bien. El Consejo de Unidad de Mercado, Ley 20/2013. Principio de cooperación. Todo operador económico lesionado por una medida contraria a la unidad de mercado podrá, alternativamente a los recursos ordinarios administrativos y jurisdiccionales, formular una reclamación ante el Consejo que la remitirá a la autoridad competente. Esta, en un plazo de 15 días, informará de la resolución adoptada a la Secretaría del Consejo, indicando las medidas que se puedan adoptar. Si no se adopta la resolución en el citado plazo, se entenderá desestimada por silencio administrativo. El Consejo de... Los convenios de colaboración. Son acuerdos de voluntades y pueden ser multilaterales o bilaterales. La Constitución española ha visto con recelo los acuerdos entre las comunidades autónomas, por eso prohíbe en su artículo 145.1 la Federación de Comunidades Autónomas. Muy bien. Principio de transparencia y publicidad. La obligación de las administraciones públicas a dar publicidad a sus estructuras y a los datos de funcionamiento de los organismos públicos. Y pues la obligación de facilitar el ejercicio de acceso de los individuos a los datos que requieran. El control. El control de la actividad que permite comprobar la adecuación de la actuación
de la administración a las normas y fines establecidas en el ordenamiento jurídico. Tenemos control de legalidad, de oportunidad, de eficacia y el control financiero por el Tribunal de Cuentas, esto es importante, y técnicas, control preventivo, sucesivo, permanente y provocado. Conflictos de competencias, evolución de conflictos de competencias, pues nada, de aquí nada, no decir mucho, simplemente que la Constitución española amplía los supuestos de conflictos de competencias entre el Estado, que normalmente pues lo soluciona el Tribunal Constitucional y pues los jueces tienen una ventaja judicial frente a la administración porque tienen el Tribunal de Conflictos de la jurisdicción, nada más. Conflictos entre administraciones territoriales. Conflictos entre el Estado y una comunidad autónoma o entre comunidades autónomas entre sí, debido a una ley, disposición normativa o acto que no respete el orden establecido en la Constitución o en los estatutos de autonomía. Solo pueden plantearlos el gobierno, los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, y pueden ser positivos. Lo inicia el órgano presuntamente incompetente a fin de que el otro derogue la norma. Si no lo hace, se acude al Tribunal Constitucional. El gobierno dispone aquí de dos privilegios. 1. Puede plantear conflicto directamente ante el Tribunal Constitucional. Y 2. Puede solicitar la automática suspensión de la norma o acto en conflicto. Bien. Y conflictos negativos. Lo puede plantear un particular ante el Tribunal Constitucional cuando, tras la declaración de incompetencia de un órgano del Estado o de la comunidad autónoma para resolver un determinado asunto y después de dirigirse al órgano competente, éste rechaza la competencia. Bien, conflictos en defensa de la autonomía local. Son aquellos conflictos que enfrentan al Estado o la comunidad autónoma con las entidades locales por una norma. Se acude al Tribunal Constitucional. La ley no otorga a cada ente local la facultad de plantearlo, sino que están legitimados para hacerlo, ¿vale? Para plantearlo, un séptimo de los municipios de los existentes en el ámbito de aplicación de la ley y que representen un sexto de la población total de ese ámbito, o provincias que supongan la mitad de las existentes en el ámbito territorial y que supongan la mitad de la población. Conflictos entre estados o comunidad autónoma y entidades locales con ocasión de disposiciones generales, y luego conflictos entre diferentes entidades locales. Normalmente lo resuelve la comunidad autónoma o la administración general del Estado. Y por último, los conflictos interorgánicos. Ley 40/2015. Conflictos entre órganos de la Administración General del Estado intraministeriales son resueltos por el superior jerárquico común o por el secretario de Estado o ministro, e interministeriales podrán ser planteados por el ministro y lo resolverá el presidente del gobierno previa audiencia del Consejo de Estado. Conflictos entre órganos y entidades dependientes de una misma corporación local. Resolución. Pleno cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados, miembros de estos o entidades locales menores y al presidente o alcalde de la corporación en los demás casos. Bien, pues este tema me parece que tiene algunos puntos que son importantes para seguir entendiendo el resto de la materia y espero que haya quedado un poquito más claro. Así que, pues eso, nos vemos.